Bueno, qué bien, hermanos, que podemos encontrarnos para abrir otra vez la Biblia. Estamos viendo los contrastes de los evangelios sinópticos con Juan. Y el primer punto que estamos tratando de recordar es que estamos estudiando el nuevo modelo de oración que el Señor le explicó a los apóstoles en el Sermón del Aposento Alto, el cual iba a ser para la futura iglesia. Y sabemos que esta revelación se tenía que completar después de Pentecostés a través de los apóstoles, cuando su iglesia ya hubiera comenzado. En segundo lugar, estuvimos tratando de entender que había oraciones antes de la ley, nos referimos a la ley mosaica de Éxodo 19, que tenían que ver con una revelación la cual no está totalmente escrita y no sabemos realmente cómo llegó toda esa información a estar en personajes como Job o allí en la época de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sabemos que cambiaron también las oraciones durante la ley en el Sermón del Monte, cuando el Señor estaba cumpliendo su ministerio con Israel. También tratamos de ver algunas frases exageradas acerca de la oración, como que tiene poder, como que la oración mueve el brazo de Dios, como que si oro fervientemente. Estuvimos revisando primero las frases exageradas. Y luego revisamos los textos que aparentemente apoyaban esas ideas acerca del poder del individuo que ora y acerca de lo que significa pedir con fe, o la idea de orar fervientemente como nos decía Santiago 5. Y entendimos que el texto, bien traducido, bien interpretado, no apoya estas ideas de poder en el individuo. Y en quinto lugar, realizamos el estudio del contexto e hicimos la exégesis para entender lo que realmente el Espíritu Santo nos dejó. Y eso nos va a ayudar a tener una buena manera de orar. Con este cuadro quiero que recuerden el tiempo cronológico del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para entender la relación del hombre en diferentes periodos o dispensaciones con las oraciones. A veces no quiero usar el término dispensación porque es como que el pactista ya se resiste a escuchar. Pero la verdad es que son periodos de tiempo que están bien marcados en la Biblia. Ya vimos cómo era la oración antes de la ley. Estudiamos las oraciones durante la ley, que podían ser oraciones hasta del punto de vista nacional, como vimos en Daniel 9, en el libro de Esdras y Nehemías capítulos 9 respectivamente. Esas confesiones de un individuo por su nación. En el ministerio de Cristo sobre Israel y para Israel, vimos que le preguntaron cómo orar y cambió hacia el Padre Nuestro, pero que en el Sermón del Monte mismo encontramos algunas contradicciones con la Iglesia, como el hecho de que si alguien no perdona, Dios no lo perdona. Tema totalmente diferente a Efesios 4, por ejemplo, donde se nos dice que de la manera que hemos sido perdonados en Cristo, tenemos que perdonarnos mutuamente. Eso por citar una diferencia. Luego de la cruz, muerte, sepultura y resurrección del Señor, llega Pentecostés 50 días después de esta crucifixión, y es el tiempo de la iglesia, y es donde estamos tratando de ver cómo son los modelos de oración. Por supuesto, en la tribulación y en el milenio hay oraciones, va a haber oraciones, pero nosotros queremos enfocarnos en el tiempo de la iglesia en este momento. Una de las preguntas que queda pendiente, de las varias que todavía tengo que contestar, es: ¿yo tengo que pedir todos los días la misma oración? Esto dijimos que sale básicamente por el hecho de que la viuda de Lucas 18 fue a pedir justicia todo el tiempo, pero ya estudiamos los contextos, ya nos dimos cuenta que está relacionado con la tribulación, que es una parábola apuntando hacia ese momento, y básicamente porque el Señor dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, y eso va a suceder cuando termine la tribulación, obviamente. Claro, si alguien que está escuchando es pactista, esto es como que no le cierra bien porque su esquema ya está predeterminado. Pero veamos el tema de la oración, que es lo importante. La respuesta es que no podés pedir todos los días lo mismo, pero vos podés pedir todos los días lo mismo, porque depende cuál es tu concepto de la forma en que Dios es, de su persona, de sus atributos. Esto es lo que cierra realmente el círculo. Si alguien pide todos los días lo mismo,
es porque el concepto bíblico que tiene en su mente de lo que es la persona de Dios, cómo es ese ser que subsiste en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, iguales en poder y deidad, eso hace la diferencia. Entonces, vamos a tratar de ver el primer punto. Si, si el creyente no está entendiendo qué significa omnipresencia, es decir, Dios está presente en todo momento, en todo lugar, pasado, presente y futuro. Si no entendemos lo que es omnisciencia, la capacidad de conocer absolutamente todo, tanto lo que es tu necesidad, como es la situación que estás viviendo, como es la historia que tenés detrás tuyo y como es el futuro, y seguramente que no lo conoces para el mañana y el pasado y el año que viene, y si no entendés que omnipotencia significa que el poder de Dios es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa que coincida con sus propósitos. Por ahí alguien puede decir, bueno, si es omnipotente, que mienta, no está dentro de su carácter. Bueno, si es omnipotente, como dicen los pseudo inteligentes, dice, ¿puede hacer una piedra que él mismo no pueda levantar? Bueno, ahí te das cuenta que esa persona no sabe qué quiere decir omnipotencia. Y que dentro de lo que es Dios, él no sabe cómo es Dios. Así que él dice si digo burrada queda feo, pero él dice una incoherencia con la cual trata de mostrarle a un creyente que Dios no es omnipotente. Bueno, el concepto es que no sabes lo que es omnipotencia. Y en segundo lugar, los propios límites que Dios se pone para las cosas que Él ha diseñado. El que no entiende estos tres aspectos de la persona de Dios, le va a costar mucho no orar todos los días por lo mismo. Después vamos a ver por qué hay que perseverar en la oración, pero es otro tema. El punto 2. Como creyente tenés que entender que el tiempo cronológico o cronos no lo limita a Dios como a nosotros. Porque yo vivo hoy 24 horas, mañana tengo otras 24 horas y así sucesivamente si Dios quiere y no me lleva antes o no tengo el arrebatamiento. Entonces, el tiempo cronos no lo limita a Dios, porque uno de sus atributos es la eternidad. Está relacionado con la omnipresencia, pero la eternidad tiene que ver con que Él no tiene principio ni fin. Y además Él camina en el tiempo, igual que cuando murió el Señor Jesucristo, igual que dentro de 10 años cuando yo sea mucho mayor. ¿Se entiende esto? Eternidad. Dios está en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Y ahí tenemos que hablar de otro aspecto de sus atributos, que es la inmensidad. Entonces las personas reiteran el pedido insistentemente porque no se dan cuenta que Dios está absolutamente en todo lugar y en todo tiempo. Entonces, estos pocos denominados atributos, porque en realidad alguien piensa que la palabra atributo es porque se le atribuye algo, en realidad es la esencia de Dios. Hay cosas que son comunicables, como el amor, ¿sí? Como la misericordia, la gracia, y otros que son incomunicables, como su eternidad e inmensidad, las cosas que Él mismo es. ¿Está bien? Y aquí sí entramos en un aspecto importante. ¿Qué significa orar sin cesar? Muchos han pensado, leyendo el texto de Tesalonicenses y leyendo el griego, que orar continuamente, incesantemente, constantemente, como es la palabra adialectos, es repetir lo mismo. Pero no dice eso el texto. El texto dice que debemos constantemente estar en la oración. Ahora, evidentemente ponerse de rodillas como en el Antiguo Testamento 3 veces al día, eso ya no está conforme a este versículo. Y tampoco sería un problema
que alguien ore acostado, parado, sentado, manejando, viajando, cocinando, porque orar sin cesar va a implicar tener una actitud constante. Y la definición de esta expresión sería similar al respirar. Uno no para de respirar. El corazón no para de bombear sangre. Y yo puedo orar cada momento mientras estoy consciente. Así que el orar sin cesar es un tema que lo hemos relacionado con el repetir sin cesar. Pero vamos a ver un poquito más. El texto dice: perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias. Cuando se usa esta expresión de Colosenses 4:2, la idea de esta palabra es ser fuerte, ser constante o actuar en forma continua con algo o alguien. Es persistir, es asociarse, es unirse firmemente, adherirse firmemente a algo o a alguien. Es mantener con devoción la relación. Y lo interesante es que esta palabra del texto de Colosenses, de perseverar, es ni más ni menos que mantenerse en esa situación que hemos decidido, tomarlo como un desafío. Es decir, la persona se une firmemente a algo, pero eso no está diciendo que repitas el mismo pedido, porque la idea de estar alerta, ¿sí? De estar atento, ¿sí? Con acción de gracias, que es justamente lo que dice el final de la oración, implicaría que un creyente, si miramos esas formas de la expresión velando en ella con acción de gracias, en y en aparece, tiene que ver exactamente con que el creyente que ha orado, ahora que ya pidió algo y sabe que Dios está presente en ese tiempo de oración que puede haber sido ayer, hoy no está diciéndole lo mismo. Ay, Señor, no te olvides que yo te pedí que me des tal cosa. Él ahora está diciendo: Señor, ahora estoy atento para ver qué es lo que vas a hacer con lo que te pedí ayer. Y estoy agradecido porque sea que me contestes a favor de lo que te pedí o me contestes en una forma diferente a la que yo querría, yo estoy agradecido. ¿Sabes por qué? Porque como yo no sé cómo pedir, como ya hemos visto en Romanos 8, 26 y 27, como yo no estoy seguro que cuando te pido algo y quiero algo sea lo que vos querés, entonces, sabiendo que el Espíritu intercede por mí, yo solo te puedo dar gracias porque lo que me vas a dar es conforme al Espíritu. Porque vos estás escudriñando esa intención y yo voy a perseverar con acción de gracias, porque no importa la respuesta, lo que importa es que sea para tu gloria. ¿Se dan cuenta cómo cambia la idea de perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias a la expresión que nos han dicho que es repetir todos los días la misma oración para que Dios sepa que querés eso y para que esté obligado a dártelo? No, ese es el texto. El texto es así. Hay que estar unido firmemente con algo o alguien. ¿Pero por qué? Porque estoy en una propia actitud de agradecer, no importa la respuesta. Alguien por ahí puede decir: no, pero escúchame, no puede ser. ¿Cómo se usa ese verbo proscartereo, perseverar? A ver, bueno, vamos a mirar. En primer lugar, antes que se inicie la iglesia, en Hechos 1:14, estaban los apóstoles con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego. También en Hechos 2:42, una vez que termina este periodo, vemos un texto que dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que, antes de Pentecostés, estaban aferrados a la idea
de un mismo ánimo de orar. Dice oración y ruego. En Hechos 8:13 encontramos que Simón, el ex mago que se convierte en la predicación y se bautiza con Felipe, estaba perseverando con Felipe. Fíjense el texto de 8:13. También creyó Simón mismo. Y no dice aquí que fue un convencido, él era un convertido. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Ahí estaba, perseveraba con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Y estaba atónito, porque él había sido un mago que engañaba. Aquí tenés un creyente que cambia su relación con Dios al recibir a Cristo, pero que no cambia todavía su mente. Esa es la crítica que le va a hacer después Pedro. Pero acá tenés a alguien que está perseverando, manteniéndose adherido a Felipe. En capítulo 12 de Romanos, versículo 12, y en Colosenses 4:2, que ya lo vimos, se nos dice que también se perseveraba, se usa este verbo dentro del periodo de la iglesia. Por eso dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y ¿qué? Constantes en la oración. Es la misma de Colosenses 4:2, perseverantes en la oración. En el servicio que prestan los inconversos que están gobernando este mundo, Romanos 13:6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es decir, que este verbo perseverar también lo tienen los inconversos y son servidores de Dios, aun cuando sus formas de relacionarse con Dios, su manera de tratar a los cristianos, la economía que generan, las injusticias, igual tenemos que pagar impuestos o tributos, porque ellos atienden algo que Dios está haciendo. Y cuando leemos el libro de Daniel capítulo 10, nos damos cuenta que hay un grupo de demonios, principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, que están tratando de acelerar el proceso de la llegada del anticristo, y Dios, mientras hace una respuesta a Daniel en su oración del capítulo 9, cuando llega a darle el informe, le cuenta, el príncipe de Persia se me opuso 21 días hasta que vino Daniel, el príncipe que está del lado del pueblo de Israel, y entonces pude venir a darte la información. Pero los inconversos atienden continuamente, perseverantemente, a algo que está queriendo Dios que haga. Y por supuesto, en Hechos 6:4 se nos habla de la razón que tenían los apóstoles al elegir diáconos. Porque al tener diáconos, para encargarles unas tareas, eso les iba a permitir a ellos dedicarse más tiempo al ministerio y a la oración. El texto dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Conclusión, Pablo ordena que el creyente debe estar adherido firmemente a la oración, pero no repitiendo el mismo pedido, porque eso sería como creer que estoy tirando siempre la misma piedra hacia el cielo. Y yo cuando oro, estoy charlando con Dios. El que me está escuchando es el Señor. Y para que mi oración sea conforme a su voluntad, me dejó el Espíritu Santo como morada dentro mío. Y Él es el que pide exactamente lo que Dios quiere. Por eso yo velo, estoy atento, pero con la gratitud, hasta ver cuál fue la respuesta de Dios a ese tema. El texto nunca dijo, repetile a Dios todos los días lo mismo. Esto, cuando veamos las oraciones de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta que de algún lado que no ha sido la Biblia salieron algunas ideas, como esta que estamos hablando. Como resumen,
¿Qué es entonces perseverar en la oración? Bueno, no tenemos que repetir la misma oración cada día. Nos indica que tenemos que estar confiados en que Él ya sabe lo que hemos pedido. Y en realidad nosotros únicamente velamos por medio de los agradecimientos, porque ya sabemos que su voluntad se va a mostrar cualquiera sea la respuesta. ¿Se dan cuenta? Este cuadro, con los componentes de las oraciones de los que pertenecen a la iglesia, de los que pertenecemos a la iglesia, porque de Pentecostés hasta el rapto o arrebatamiento, tenemos 4 cosas básicas, que las podemos llegar a hacer inclusive en grupo, como congregación. Y tenemos un 5.º punto, que es la adoración, que es algo individual. Básicamente porque Juan 4:24, cuando el Señor está hablando, dice que los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Y dice que Dios busca a esos adoradores. Pero la adoración tiene que ver con el conocimiento de la persona que nos ha salvado, que nos cuida, que nos ha prometido las 33 riquezas de la gracia, que nos ha prometido un lugar, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa persona tiene características. Decimos persona por hablar de personalidad. Por allí alguno que cree en el tema de la definición de Trinidad, prefiere que se use la expresión que Dios es un ser que subsiste en 3 personas. Bueno, siempre es difícil entender estas cosas porque no existe en el universo algo para que nos aclare. Pero siempre que usamos el término persona nos referimos a que es un ser que tiene emoción, intelecto y voluntad desde el punto de vista que los 3 componentes de la deidad lo tienen individualmente. La adoración es un tema de conocer a Dios. No hay manera de que las personas alcancen a contemplar quién es nuestro Dios. Eso es algo que el Espíritu Santo nos muestra en la Biblia. Si alguien no lee la Biblia, va a ser muy difícil que su vida de oración crezca. Y los otros 4 aspectos que podemos hacerlo en un grupo, en una reunión, son las peticiones. Y ahí en 1 Timoteo 2:1 vamos a encontrar algunas palabras, yo se las dejo ahí para que ustedes las recuerden. También el hecho de la intercesión en Romanos 8:26, porque justamente lo hace el Espíritu Santo para nosotros. O las acciones de gracias, como en Colosenses 4:2 estuvimos viendo. Y el tema de la confesión, que también es personal. Es estar de acuerdo con Dios en que tal o cual cosa que hice no era lo que Dios quería. Y charlarlo con el Señor. La confesión mutua es cuando yo sí le pido perdón a mi hermano por haberlo ofendido o por haberlo maltratado. Pero la confesión con Dios es simplemente estar de acuerdo. Es estar de acuerdo con Dios en que mis pecados ya están perdonados en Cristo. Pero que lo que estoy haciendo al permitirme tal o cual pecado es romper mi comunión, pero que con la confesión inmediatamente vuelvo a tenerla. Cuando el problema es de un creyente con los hermanos de la congregación, pasa lo de 1 Corintios 11, en donde hay que examinarse, hablando de la cena del Señor. Examinarse, participar de los símbolos y resolver el tema con mi hermano inmediatamente, para que no haya enfermedad, debilidad y muerte, o que algunos duermen. Entonces, para tratar de tener en cuenta con respecto a las interpretaciones correctas y la oración correctamente, recuerden los cambios que tenemos con la ley. Por ejemplo, la posición física ya cambió. Antes había que arrodillarse, hacerlo 3 veces al día, como lo hacía Daniel, hacia Jerusalén, por supuesto lo hacía él porque estaba en el cautiverio, pero eso era porque la oración con que se había manejado Salomón al fundar el templo era que si oraban de cualquier lugar donde estuvieran hacia ese templo, Dios iba a escuchar. Así que ellos tenían eso bajo la ley. Nosotros ya no lo tenemos, porque no tenemos un templo, nosotros somos templo y Él vive en nosotros. Las veces que se puede orar al día también cambió.
tarde, mañana y a mediodía. Ya no, podemos hacerlo en cualquier momento, a cualquier hora. Ya se acabaron las oraciones de confesión como nación, como yo le dije de Daniel 9, de las 9, Nehemías, o Moisés intercediendo por el pueblo para que Dios no lo castigue. Hoy, los pastores, no podemos hacer oraciones intercesorias por la congregación. Tenemos que ir corrigiendo cada persona de la congregación. Y los pecados que no conocemos de los hermanos no es nuestra responsabilidad. Pero cuando un hermano lo vemos actuar de tal o cual manera, como dice Gálatas 6:1, lo restauramos, lo colocamos en su lugar, remendamos la red, pertrechamos el ejército, ponemos las cosas en el barco, como quiere decir la palabra catarticén, para que la congregación marche, para que no nos pase lo de Apocalipsis 2 y 3, donde las iglesias cada una tiene sus problemas y a veces esos pastores parece que no estaban prestando atención. También cambió el hecho de que la oración ahora la hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es lo nuevo. Y además, cosa que no pasaba en el Antiguo Testamento, ahora el Espíritu Santo intercede según la voluntad del Padre. ¿Ustedes se dan cuenta qué cambio terrible que ha habido en la oración? Cuando el creyente quiere ir al Antiguo Testamento a buscar oraciones, queda corto, no le sirven. Porque las oraciones y la relación del pueblo de Israel con Dios bajo la ley era un pacto condicional, el cual, si ellos eran piadosos, o sea, justos en su caminar diario, podían vivir en esa tierra. Pero a medida que el pecado se acumulara, no iban a tener lluvia, no iban a tener fruto de la tierra, no iban a tener fruto de los animales, no iban a tener fruto de los vientres de las personas, y luego iban a venir las naciones vecinas a robarle la comida, y luego se los iban a llevar cautivos, y Dios iba a sacar su gloria de ese lugar, como pasa en Ezequiel, del 1 al 10. Los 10 capítulos muestran cómo la gloria se fue, y luego se acabó, porque Nabucodonosor, en 3 oleadas, se llevó a toda la nación prácticamente. Fíjense que ahora, para avanzar, vamos a tener que observar cómo en las epístolas se ve lo que se llama la revelación progresiva acerca de la oración. Primero porque vamos a revisar el libro de los Hechos y vamos a ver cómo antes, ¿sí?, de que empiece la iglesia se oraba. Ahí tenemos 2 oraciones en Hechos 1. Luego vamos a revisar las epístolas para ver en línea de tiempo cómo eran las oraciones. Y finalmente vamos a sacar una lista de las conclusiones que hayamos entendido. Hoy vamos a arrancar porque tengo lugar para un par de diapositivas más. En Hechos 1:14 todavía no está la iglesia, pero esta gente tenía que orar en el aposento alto y tenía que esperar que pasen 10 días. Pero fíjense, ya lo hemos leído, todos estos perseveraban unánimes en oración. Ahí está la oración proseuge. Y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En Hechos 1:24, todavía antes de la iglesia, se elige a Matías en lugar de Judas Iscariote. Pero se dieron cuenta que no esperan la respuesta del Espíritu Santo. Simplemente echan suertes. No esperaron que el Espíritu Santo los guiara. Cuando ustedes van al libro de los Hechos y van a Pablo y Bernabé cuando están en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo le dice a los líderes: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pero aquí con Matías nadie eligió a Matías en forma del Espíritu Santo. Directamente tiraron suertes. ¿Se dan cuenta? Miren cómo es la oración. 1:24. Orando, proseuge, justamente la base, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Qué esperaron ellos? ¿Que el Espíritu Santo les mostrara? No, porque cuando el Señor les habló en el aposento alto, les dijo: recién cuando venga el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. Así que esto que hicieron no era lo que tenían que haber hecho, pero lo hicieron. Y el 26 que dice: les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Esto, si uno lo entiende con la línea de tiempo,
se da cuenta que no era el plan de Dios. Ellos tenían que haber esperado un poco más. Bueno, ya estamos entrando en las oraciones. Vamos a ir revisándolas todas, epístola por epístola, para darnos una idea de la forma en que se oraba en el periodo de la iglesia. Y entonces ya vamos a tener un mejor ejemplo para orar. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana y que el Señor les pueda utilizar a cada uno de ustedes en el lugar en que esté, no solo para llevar el mensaje de salvación, sino también para que tengan un corazón agradecido cada vez que están orando, sea cual sea la respuesta de Dios para lo que ustedes piden. Bendiciones.